Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Es un gusto que nos acompañe. Tenemos las noticias más importantes de nuestro país, del mundo y por supuesto pendientes del histórico día. Mañana un nuevo presidente asume en los Estados Unidos. Así es, qué bueno que pueden acompañarnos en esta emisión estelar. Hoy es 19 de enero de 2021, estamos a solo unas horas de que concluya el mandato del presidente Donald Trump y que comience el mandato de Joe Biden, una situación que puede marcar un antes y un después en el tema migratorio, pues se habla que Joe Biden podría dar pasos para legalizar a por lo menos 11 millones de inmigrantes. Vamos a estar hablando de eso en su momento. Mientras tanto, le presentamos nuestros titulares. En el momento que las autoridades de Estados Unidos requieran la extradición de cualquier criminal para ser juzgado en su país por el hecho de haber cometido delitos, siempre los ponemos a disposición de ellos. Las autoridades están a la espera de una petición formal por parte de Estados Unidos para iniciar el proceso de extradición de 14 cabecillas de la MS acusados de terrorismo. 10 están detenidos en El Salvador y el resto se encuentran prófugos. Casi una treintena de alcaldías son investigadas por presuntamente recibir sobornos del exdiputado Roberto Silva Pereira para la adjudicación de proyectos. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, reaccionó a la posible superación de vetos que tienen previsto diputados a los decretos relacionados a la asignación de fondos para alcaldías. Se le entregó a la Fiscalía General nueva documentación que sustentaría la acusación por actos de corrupción contra el expresidente Mauricio Funes en el caso El Chaparral. En Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden preside esta noche en Washington una ceremonia en recuerdo a las víctimas de la pandemia de COVID-19. Así es, vamos a comenzar con esta entrega informativa y les contamos que estamos a solo unas horas de que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, asuma el control de la Casa Blanca. Washington vive hoy un contexto especial por diferentes situaciones. Por ejemplo, ante el temor de nuevos disturbios, la ciudad prácticamente se encuentra sitiada por elementos de la Guardia Nacional, por elementos de la policía y por investigadores del FBI que están distribuidos, y de hecho se ha hecho una investigación previa de todas las personas que están formando parte de ese sistema de seguridad que se ha entablado para que tome posesión, en este caso, el presidente Joe Biden. Además, otro punto importante es la pandemia de COVID-19 que va a marcar un antes y un después en esta toma de posesión. ¿Por qué? Por lo general hay cerca de 200,000 invitados a los actos de toma de posesión. Esta vez apenas se alcanzan los 1,000 por la misma situación de compleja que hay en cuanto a los contagios. De hecho, se han colocado banderas donde debería estar público para, digamos, recordar también a todos esos estadounidenses que han muerto víctimas de la COVID-19. Así es, Manuel, y precisamente, amigos televidentes, por este tema de la pandemia al que Joe Biden y también su fórmula, la que será la vicepresidenta Kamala Harris, han llamado como luto en los Estados Unidos. Este día ambos, Joe Biden y Kamala Harris, homenajearon a las más de 400,000 víctimas mortales que ha dejado la pandemia en ese país. En la víspera de su investidura en Washington, D.C., Biden se acercó al monumento a Lincoln, uno de los más icónicos de la capital, junto a Harris y los esposos de ambos. Esto dijo Biden: para sanar tenemos que recordar, y es difícil a veces recordar, pero así es como sanamos. Es importante hacer eso como país. Horas después de que la cifra de muertos en el país superara los 400,000, estas fueron las declaraciones de Joe Biden en este homenaje y que muestran, como ya lo mencionaba Manuel, demuestran un antes y un después en la forma de abordar la pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos. Después de su toma de posesión, será entonces estar atentos y ver cuáles serán las acciones que se van a tomar en cuanto a ese y, por supuesto, otros temas. Bien, y pese a que la toma de mando del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene lugar en la ciudad de Washington, los estados no escatiman esfuerzos de prevención ante amenazas sobre las que han alertado el FBI en días previos. A continuación, la nota.
Varios grupos, algunos más grandes que otros, con ropa de camuflaje y portando armas, han hecho acto de presencia en las capitales de diversos estados. Los capitolios han sido el lugar de encuentro para algunos de ellos y las autoridades aseguran estar preparadas para atender cualquier eventualidad, como señala el comandante de tropa de la Policía Estatal de Nueva York. No tenemos ningún problema con las protestas pacíficas, sin embargo queremos asegurarnos de que esto se entienda claramente. Cualquiera que venga al Capitolio con la intención de causar violencia o daños a la propiedad pública será arrestado. El gobernador de Nueva York anunció que no asistirá al evento en Washington, D.C. para salvaguardar los intereses del estado. Georgia, Michigan, Pensilvania, Utah y Texas estuvieron entre los estados que registraron presencia de manifestantes durante días previos. Muchos de ellos insisten en el llamado para que más personas lleguen a manifestarse y algunos, como Timothy Thigan, aseguran que hay un plan pacífico. Los medios de comunicación y el gobierno publicaron historias diciendo que afirmamos que íbamos a asaltar los 50 edificios del Capitolio y que somos una amenaza nacional para la seguridad. Sin embargo, estar aquí con solo un mensaje pacífico de unidad está demostrando que, una vez más, el gobierno nos ha mentido. Pese a que no se han generado tensiones como temían las autoridades, cada estado toma sus propias acciones para mitigar cualquier hecho que se pueda registrar. La Guardia Nacional, aunque no está presente en los 50 estados, se mantiene alerta para proveer cualquier apoyo que se requiera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y ya comenzaron las confirmaciones de los nominados del futuro gabinete de Joe Biden. Este martes hubo algunas audiencias como la de el que se propone para el puesto de seguridad nacional, que sería liderado por un hispano. Para liderar el Departamento de Seguridad Nacional, Joe Biden presentó a Alejandro Mayorkas, un originario de Cuba con una extensa e importante carrera gubernamental de más de 20 años. Frente a un panel de senadores demócratas y republicanos y mencionando el mortal asedio al Capitolio del 6 de enero, el nominado prometió: haré todo lo que pueda para asegurarme que la trágica pérdida de vidas, el asalto a las fuerzas del orden, la profanación del edificio que se erige como uno de los 3 pilares de nuestra democracia, el terror que sintieron sus colegas, el personal y todos los presentes no vuelva a suceder de nuevo. Mayorkas, que debería tener suficientes votos para ser confirmado, desempeñará un papel clave en la nueva política migratoria del presidente electo Joe Biden y en la seguridad a la frontera con México, así como dentro de Estados Unidos. El demócrata tiene intención de revertir la dura línea inmigratoria de la administración Trump, pero hablando de una nueva caravana de migrantes en marcha desde Centroamérica, Mayorkas fue categórico frente a los temores republicanos de su entrada fácil al país. Si las personas cumplen los requisitos de la ley para permanecer en Estados Unidos, entonces aplicaremos la ley en consecuencia. Si no cumplen esos requisitos para permanecer en Estados Unidos, no lo harán. Sobre la posible remoción del muro fronterizo ya construido, Mayorkas dijo que la administración Biden evaluará la cuestión. Seguramente, afirmó, no se construirán nuevas partes. Sobre las causas que impulsan a la gente a migrar hacia Estados Unidos, el nominado expresó que se irá a las raíces de la cuestión para que se pueda solucionar el problema. Mayorkas podría ya ser confirmado esta semana, mientras diversas fuentes afirman que el objetivo de Biden parece ser garantizar una estabilidad duradera en su gabinete. En los últimos 4 años, recordamos, hubo 2 secretarios de Seguridad Nacional y 4 interinos que nunca fueron confirmados por el Senado. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Bien, ustedes seguramente se han preguntado cómo han sido estos últimos días de la administración del presidente Donald Trump y las últimas horas también de su mandato. A continuación le tenemos un reporte donde se hace una recopilación de estos datos. 20.000 miembros armados de la Guardia Nacional fueron desplegados en los últimos días de la presidencia de Donald Trump para evitar nuevos hechos como el del 6 de enero en el Capitolio. Sabemos que el presidente de los Estados Unidos incitó esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país. Debe irse. Es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos. La Cámara de Representantes, liderada por la demócrata Nancy Pelosi, aprobó el segundo juicio político contra el presidente Donald Trump. Así, su legado para la historia quedó marcado como el único mandatario estadounidense en ser sometido 2 veces a juicio político. Además, con el mayor apoyo bipartidista al proceso en su contra. 10 representantes republicanos apoyaron el artículo para acusarlo por incitación a la insurrección.
Estos artículos de acusación son defectuosos, pero no usaré el proceso como excusa. No hay excusa para las acciones del presidente Trump, quien tras ser vetado para usar su cuenta de Twitter y otras plataformas digitales, publicó este mensaje minutos después que se le abriera el juicio político a solo 7 días de culminar su mandato. Pido a todos los que alguna vez han creído en nuestra agenda que piensen en formas de aliviar tensiones, calmar los ánimos y ayudar a promover la paz en nuestro país. Trump dedicó sus últimos días en la oficina oval para seguir cuestionando la legalidad de las elecciones, mientras dejó a un lado sus esfuerzos para enfrentar la pandemia de coronavirus, que hasta la fecha ha cobrado la vida de más de 385,000 personas. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero cuando volvamos, entre otras informaciones y estas de carácter nacional, funcionarios citados a la comisión especial que investiga uso de fondos durante pandemia no acuden a citatorio. En minutos le contamos. Vamos a revisar información de carácter nacional. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, reaccionó a las controversias que el gobierno enfrenta ante el impago del FODES y la intención de los diputados de superar los vetos presidenciales relacionados al Presupuesto General de la Nación 2021. Creo que especular sobre X o Y cosa, o sobre si yo me burlo o hago un uso electoral, como ellos dicen, de estos temas, creo que es inadecuado, ¿no? Así respondió el ministro de Hacienda a la solicitud de Comures de incluir un video que circuló en redes sociales a la investigación contra el funcionario por el impago del FODES. Zelaya dice estar abierto a las pericias que incluye el proceso en la Fiscalía General de la República, ya que las decisiones en el uso de los fondos públicos se han priorizado para la atención de la pandemia del coronavirus, apegados a la ley AFI para que el país no caiga en una crisis financiera. Nosotros estamos abiertos a que se nos revise, a que se nos investigue, a que se realicen todas las pericias que ellos crean convenientes. Jamás hemos estado en contra de ninguna investigación. Creo que al final todo lo que es investigación va a determinar es que nosotros hemos obedecido nuestro mandato constitucional, que hemos acatado las resoluciones de la Sala, sobre todo la 1/2017, que mandata hacer una buena programación y priorización del gasto público, sobre todo en situaciones críticas como la que hemos estado viviendo recientemente por COVID-19. Otra de las controversias que enfrenta el titular de Hacienda es la intención de los diputados de superar los vetos presidenciales a los decretos 800 y 803, uno por $50 millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica y otro por $250 millones. Zelaya sostiene que los parlamentarios pretenden destinar los fondos a las alcaldías a un mes de las elecciones, lo que levanta sospechas sobre su uso. Agrega que esta acción es inconstitucional por vicio de forma y no hay una razón técnica para la asignación de los fondos, y lo previsible es que el presidente Bukele los vuelva a vetar. El Ejecutivo no está utilizando fondos adicionales o fondos especiales para contener la pandemia, estamos utilizando el presupuesto ordinario. Entonces, ¿por qué los alcaldes no pueden utilizar el presupuesto ordinario, sino que hay que darle 175 millones más y justamente cuando falta un mes para las elecciones? Eso me parece muy sospechoso, ¿no? Así que lo que va a pasar es que, como el vicio de forma ni la razón técnica para la asignación de fondos existe, lo que va a pasar es que el presidente lo va a volver a vetar, pues es lo previsible. La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa acordó superar los vetos del presidente Bukele y serán sometidos a votación en la plenaria del próximo viernes. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y a continuación establecemos un enlace hasta Antiguo Cuscatlán, donde la periodista Rocío Cruz nos informa sobre la inauguración de una obra, entre otros temas. Adelante, Rocío, buenas noches, te escuchamos. Hola, muy buenas noches, compañeros. Un gusto poder saludarles. Me encuentro en Antiguo Cuscatlán, específicamente en la colonia Lomas de San Francisco, donde hace algunos minutos la alcaldesa ha inaugurado una obra más en este lugar y se trata del Parque Alejandría. Para eso le vamos a dar la más cordial bienvenida a Noticiero Hechos para que nos explique un poco más acerca de una obra más inaugurada en este lugar. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un saludo a todos los televidentes. Explicarles que esta es una obra que van a ser tres
3 etapas, de las cuales este día los vecinos han pedido también apoyo por una carga que se está formando y nosotros igual vamos a responder y les vamos a ayudar. Estos proyectos son proyectos de compensación y como lo decía, no tenemos FODES, pero gracias a Dios quiero darle gracias a todos los vecinos de Antiguo Cuscatlán por estarnos pagando los impuestos para poder terminar y culminar las obras que nosotros hemos empezado a la par de ustedes. ¿De cuánto ha sido la inversión que se ha realizado en esta primera? En este momento son $80,000, pero como va por etapas, creo que el proyecto al final va a terminar costando como $250,000, pero como viene lo de la cárcava, eso es bien impredecible. ¿Cuántas familias son más o menos las que se han beneficiado? Aquí estamos hablando de 350, si no es más, que viven en la colonia. También, alcaldesa, quisiera consultarle acerca de unas declaraciones que dio este día el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien mencionaba de que es sospechoso que los diputados de la Asamblea Legislativa les quieran aprobar fondos a los alcaldes a un mes de las elecciones. Más sospechoso es que habiendo fondos del FODES, que tenían que haberlo dado, porque recuerde que el FODES es por ley, y no lo dieron, y lo que nos ha dado tristeza, y fue donde se puso una denuncia, es que el señor ministro en una de sus charlas políticas dijo de que el FODES lo iban a dar después de las elecciones, y no se cansan de repetir que el FODES no lo han dado porque lo vamos a ocupar para campaña. Yo lo he dicho en varias situaciones, en varias intervenciones, que si de verdad saben de alguien que está ocupando el FODES para malversación de campaña, lo más probable es que lo demanden. Y con la Asamblea Legislativa, el mismo ministro nos mandó a buscar el dinero a la Asamblea Legislativa. Lo aprueban, hoy dicen que no. Entonces yo no entiendo en realidad qué es lo que quieren, porque el FODES no es para los alcaldes. El FODES es para obras que se han dejado de hacer en todo el país, y hay alcaldías que ya van a caducar. No sé, alcaldesa, si usted tiene conocimiento de alguna alcaldía que haya cerrado por falta de FODES. Hay 5 alcaldías que ya están colapsando y posiblemente en esta semana cierren. Y están cerrando porque el personal ya no quiere trabajar porque no les han podido pagar. ¿Qué alcaldías son esas? No le podría decir porque eso es algo que ellos tienen que salirlo anunciando. Como presidenta de Comures respeto el derecho de cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias, alcaldesa, por su tiempo. Esta es la información que nosotros teníamos que compartir con ustedes a esta hora de la noche. Con esto retorno la señal hasta el estudio. Muchas gracias, Rocío, por tu reporte. Buenas noches. Y este martes el exministro de Gobernación, Mario Durán, y la ministra de Economía, María Luisa Ayén, estaban citados a la comisión especial que investigue el manejo y uso de los fondos durante la pandemia, donde se esperaba que brindaran un informe. Sin embargo, no acudieron. Los diputados no descartan seguir convocando a más funcionarios para que rindan cuentas. La ministra de Economía no pudo asistir porque envió una correspondencia que hay sospechas de que pueda estar en algún nivel de riesgo por COVID, ya que tuvo contacto con algunas personas que lo tienen. El candidato Mario Durán no asistió, no mandó la razón por la cual no asistió. Vamos a llamar otros 2 funcionarios que se van a dar a conocer en la próxima reunión de la comisión especial, porque hay funcionarios que han manejado igualmente millones de dólares que deben de comparecer a rendir cuentas. Yo creo que en el caso del señor Durán y de la señora ministra de Economía es un tema de un deber moral, aparte de ser llamados legalmente, es un deber moral que ellos tienen de rendirles cuentas a la población. Es momento de conocer la situación nacional del COVID-19, esto a través de la página en la que el gobierno comparte las estadísticas que se manejan. Lo último que se ha conocido, la última actualización que se realizó a las 10 de la noche con 50 minutos de anoche, 11 personas han fallecido. 11 personas es el dato, las personas fallecidas, el resumen de casos hasta el 18 de enero de este año. En cuanto a todos los datos, las cifras que se tienen desde el primer caso de COVID-19 que se registró en el país, 51.437 casos confirmados, 45.223 personas recuperadas, 1.509 personas fallecidas, 1.509
personas fallecidas, además los casos sospechosos que reporta el gobierno, 6.647. Recuerden, por favor, acatar las medidas de bioseguridad. Si no es necesario que salga de su casa, no lo haga. La distancia siempre es lo más importante, la distancia de 1 o 2 metros de otra persona. Igual utilizar la mascarilla y de forma correcta, ¿no? Que nos tape la nariz y también toda esta parte de nuestro rostro debe de ser tapada por la mascarilla. Utilizarla bien, lavarnos las manos, utilizar alcohol gel o alcohol si no tiene la posibilidad de lavarse con algún jabón antibacterial. Y bueno, siempre hablando sobre este tema, en la Unión los casos de coronavirus siguen en aumento. Las autoridades sanitarias atribuyen el alza a que las personas, escuche usted, siguen incumpliendo las medidas de bioseguridad. Pero lo importante es que tenemos que tomar siempre aún como personal de salud las medidas, porque si no, podríamos tener fallecimientos como lo han tenido en otros lugares. Las autoridades de salud en el departamento de la Unión siguen preocupadas ante el incremento de casos de coronavirus. Dijeron que la población es la que ha descuidado las medidas de bioseguridad. Últimas semanas, a partir de este mes de enero del presente año, pues sí hemos visto que los casos se han incrementado, aunque tal vez no para el tipo de consulta, porque muchas veces la gente no consulta por miedo, por a que vaya a pasar a otra cosa más, para que los puedan llevar a un hospital, porque la gente no quiere ir al hospital aunque estén con síntomas moderados. Pero lo importante de esto es que las personas reconozcan que mientras más temprano se detecta la enfermedad, la oportunidad de hacer algo más por ellos pues es más factible que llegar a síntomas complicados. Y que... Según informó el director del CIBASI en la Unión, son los adultos mayores los que más han fallecido por la enfermedad. Es un riesgo para ellos contagiarse, llevar la infección a la casa, donde tenemos a nuestros abuelos, nuestros parientes que son de tercera edad, que tienen enfermedades debilitantes crónicas, y al infestarse, si nunca se han infectado, y al infestarse, pues estos van a padecer la enfermedad, van a llevar a síntomas graves, o decirlo así, complicados y que conlleve hasta la muerte. Por otra parte, las autoridades reconocen que a diario se están enterrando personas con protocolos de COVID-19, pero no precisamente que han muerto en dicho departamento. Personas, digamos, que muere en San Salvador, pero quiere que la entierren acá. Entonces, o cualquier parte del territorio del departamento de la Unión. Entonces, esos son los protocolos que a veces uno se le escapa porque vienen de otro lado. Y sí se llevan a cabo, siempre se hacen los protocolos independientemente, si la enfermedad es por COVID, si la muerte es por COVID, el protocolo siempre se desarrolla con esta persona. Las autoridades insisten a la población seguir las medidas de bioseguridad a fin de no contagiar a las personas vulnerables a la enfermedad. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos le vamos a contar de la investigación que tiene en curso la Fiscalía General de la República contra 29 alcaldías presuntamente involucradas en el pago de sobornos. Al menos 29 alcaldías están siendo investigadas por la Fiscalía General presuntamente vinculadas en sobornos. La Fiscalía continúa investigando a las alcaldías ligadas a una supuesta red de corrupción. El fiscal general Raúl Melara reveló que al menos 29 municipalidades están en la lista, tras salir a la luz que el exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira les habría ofrecido dádivas o sobornos por la adjudicación de proyectos sin ser sometidos a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Este es un tema que siempre está en investigación. Recordemos que hoy por hoy tenemos 29 alcaldías que están siendo investigadas por estas negociaciones que se dieron en ese momento con el exdiputado Silva Pereira. De esto ya hay 15 a las cuales se han judicializado los casos y seguimos investigando. El fiscal general no descarta que más alcaldes puedan estar involucrados en estos ilícitos. Mire, nosotros vamos a seguir investigando y si hay más personas que han sido involucradas en estas negociaciones van a ser procesadas. Por otra parte, el funcionario dijo que la investigación por el impago de más de 8 meses del FODES a las 262 municipalidades continúa en proceso. Este es un caso que está en investigación. Al momento estamos esperando que Corte de Cuentas nos envíe los resultados de la auditoría pertinente para nosotros poder determinar si hay elementos para realizar algún tipo de imputaciones. Hoy por hoy, este es un caso en investigación.
Y de cara a los comicios del próximo 28 de febrero, el fiscal general dijo que por el momento no se tiene información sobre negociaciones que puedan tener candidatos a alcaldes o diputados con pandillas. Nuevas pruebas documentales relacionadas a actos de corrupción en el caso del Chaparral fueron presentadas por el presidente de CEL a la Fiscalía General de la República. El titular de la Autónoma asegura que hay más exfuncionarios que podrían estar involucrados en esos hechos. Son 32 cajas con información sobre expedientes referentes a 19 contratos suscritos entre CEL y empresas nacionales y extranjeras entre los años 2015 y 2018, relacionados con los presuntos actos de corrupción cometidos durante la construcción del antiguo proyecto hidroeléctrico El Chaparral. Cada caja presentada por el titular de la Autónoma a la Fiscalía General de la República contiene aproximadamente 1.600 folios de prueba documental. Hay tarjetas de crédito a nombre de funcionarios públicos del gobierno anterior, hay pozos fantasmas que se hicieron durante el gobierno anterior. Todo esto exhortamos a la Fiscalía que nos pida la información, nosotros lo tenemos documentado para que sigan investigando y repito, tienen que deducir las responsabilidades porque no es posible que se hayan robado toda esta cantidad de dinero y siga impune. Nosotros estamos trabajando para recuperarlo absolutamente todo, no solo con deducciones penales, sino que también civiles. No vale la pena que condenen a alguien y se vayan a disfrutar el dinero que se robaron después de que salieron de la cárcel, porque supuestamente ya lo pagaron. Además de los hechos delictivos comunes, hay delitos de corrupción, que es obvio por la modalidad que se tenía con la fase primera. Queremos ahora con esta prueba y debido a la solicitud que nos hace Fiscalía, pues establecer con la misma quiénes han participado, los niveles de participación que han tenido, los funcionarios responsables, directa o indirectamente, determinar además si hay responsabilidad penal para que ellos puedan enfrentar la justicia. La unidad especializada contra el lavado de dinero y activos del Ministerio Público se encargará de analizar la información y determinar si en ese periodo se cometió algún hecho delictivo y se identifica a los responsables, así como el grado de participación. El presidente de CEL aseguró que exfuncionarios de la administración del expresidente Sánchez Serén están involucrados, sin embargo, no entró en detalles para no entorpecer el proceso investigativo. Pues, con solo el hecho de que ya estén, debido a todos los avisos y todo el proceso que nosotros llevamos con la gerencia legal y con los querellantes, ya nos están pidiendo más información para ahondar más, porque el Chaparral no solo fue la corrupción de Funes, sino que adicionalmente se mantuvo la construcción del proyecto y tuvo que haber terminado en 2018 y esto no terminó. Entonces ahorita estamos presentando más documentación para que la Fiscalía siga ahondando para deducir responsabilidades no solo en la época de Funes, sino que también en la época de Sánchez Serén. Con la presentación de los documentos requeridos por la Fiscalía, las autoridades de CEL exigen que se aceleren las investigaciones en este caso antes que los delitos prescriban. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. La independencia de la Corte de Cuentas de la República está fundamentada en el artículo 195 de la Constitución. Reafirmamos el carácter técnico y profesional de todas nuestras actuaciones. Corte de Cuentas, una aliada para la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en la gestión pública. Este fue un mensaje de la Corte de Cuentas de la República. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero en minutos le contamos que autoridades de El Salvador aseguran que están a la espera de la solicitud de extradición de cabecillas de la MS acusados por Estados Unidos de terrorismo. Las autoridades de seguridad y la Fiscalía General de la República aseguran que están a la espera de una solicitud de extradición de miembros de la pandilla MS acusados por Estados Unidos de actos de terrorismo. El Salvador no tiene una petición formal por parte de Estados Unidos para iniciar con el proceso de extradición en contra de líderes de estructuras criminales, a quienes se les acusa de actos de terrorismo en el país norteamericano, y es que de los 13 señalados, 10 se encuentran detenidos en el país, mientras que para los restantes han ofrecido $20,000 de recompensa para quienes brinden información. Hemos estado haciendo un trabajo conjunto y coordinado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y esto es lo que ha podido
recabar todos los insumos que han sido presentados para que estas personas sean declaradas como terroristas y se les haya procesado, se les haya iniciado el proceso judicial en Estados Unidos. En el momento que las autoridades de Estados Unidos requieran la extradición de cualquier criminal para ser juzgado en su país por el hecho de haber cometido delitos, siempre los ponemos a disposición de ellos. Se sigue el proceso y el protocolo establecido para este tipo de extradición, ya que la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia. Siempre en temas de seguridad, las autoridades sostienen que se continúa registrando un incremento en los homicidios en comparación a 2020. Aunque resaltan que la diferencia es mínima, se trabaja en estrategias para que las cifras se reduzcan. Nos ha permitido ya nivelar el mes de enero respecto al mes de enero del año anterior. Al cierre del día de ayer, teníamos 67 homicidios a nivel nacional versus 65 homicidios siempre en enero del 2020. Es decir, tenemos nada más 2 homicidios más. También resaltaron una reducción en otros delitos como las extorsiones y las desapariciones. Estas declaraciones fueron brindadas durante el inicio de la remodelación de la delegación 911 en Sonsonate, cuya obra se estima tenga una inversión de $143,000. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y en la Asamblea Legislativa continúa el análisis del proyecto de ley para el combate de tráfico de personas, por lo que el fiscal general de la República asistió a la Comisión de Seguridad para abordar este tema. Entonces, es importante que nosotros podamos tener una herramienta legal moderna que nos permita investigar y procesar de manera efectiva a todas estas personas, pero por otro lado también crear un sistema que proteja al migrante. Eso no lo tenemos y eso es lo que esperamos con esta aprobación de ley. El tráfico de personas se circunscribe a artículos que están en el Código Penal, pero en este caso estaríamos hablando de la configuración o de la creación de una ley especial para atender este tema que ciertamente está afectando muchísimo a la región, porque muchas personas están siendo víctimas precisamente de aquellas estructuras criminales que se dedican al tráfico de personas. Y organizaciones de la sociedad civil pidieron una reivindicación de las víctimas del conflicto armado. También siguieron insistiendo en la apertura de los archivos militares, donde se detallaron las operaciones de la Fuerza Armada durante el conflicto. Resolvió en una sentencia que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad. Y por tanto, esos casos ejemplarizantes que están en los archivos de cualquier institución pública o privada deben ser puestos de conocimiento público. Esto no es una reivindicación para este presidente. Esto es una reivindicación desde el año 93 que se declaró la ley de amnistía. Esto es una reivindicación desde los años 80 que sufrieron esos vejámenes. La condición de víctima no la da quien la agredió, la da el dolor que tienen, la agresión que sufrieron y su reivindicación histórica, que ningún presidente, ni este ni los anteriores, tiene el derecho de manipularla. Y un accidente de tránsito se registró sobre el kilómetro 11 del Boulevard Monseñor Romero en Santa Tecla y la incorporación al Boulevard Merliot. Según la Policía Nacional Civil, el conductor se durmió al volante, perdió el control e impactó con la barda de seguridad. El herido fue trasladado a un centro de salud. Y un incendio en Maleza Seca se propagó a un predio baldío de la colonia Palacios en Aguilares Cruz. La Cruz Roja, mejor dicho, ayudó a sofocar las llamas con 2 pipas de la alcaldía. De acuerdo a socorristas, la temporada seca es propicia para que se den los incendios en maleza. Tratamos que, de hecho, si era un incendio de maleza, se activó el sistema de protección civil, llegando al lugar lo que es la pipa municipal. Gracias a Dios, con el equipo de la Cruz Roja y con el equipo de Protección Civil Aguilares, pudimos sofocar lo que eran las llamas del incendio. Vamos a la sección Olores y Sabores. En esta ocasión, Julio Guevara nos presenta a una familia de nicaragüenses que han traído deliciosos platillos a El Salvador y han sido muy bien recibidos.
Es un hombre haciendo tortillas muy a su estilo. Primer paso, para preparar un platillo que en horas de la tarde es solicitado por decenas de familias en Santa Tecla. Mire, se llama quesillo y así se hace. Al inicio, lo que se servía era la tortilla con el quesillo en una hoja de plátano o de chahuite. En 1960 ya el quesillo se le incorpora el encurtido de cebolla y la crema. Creo que muchos están preguntando en este momento, ¿y eso? Permítame, que aún falta demostrarle la manera perfecta para comerlo. Este platillo se come como que si fuese charamusca o un helado. ¿Por qué? Porque ahí es donde hace la combinación, uno puede degustar la combinación de la crema, el queso, el encurtido y la verdad es que es una explosión de sabores muy rico. Damas y caballeros, están viendo un platillo típico de Nicaragua, país que en El Salvador tiene un rinconcito gastronómico gracias a la familia Celedón Sosa. ¡Qué bonito! Precisamente hablamos de una pareja de esposos de origen nicaragüense que decidió emprender en el arte culinario. Residen en Veranda Santa Tecla. Aquí preparan estas delicias que ofrecen para llevar o a domicilio. Pero aparte del quesillo, ¿qué más tienen en el menú? Churrasco nicaragüense de lomo de aguja, acompañado con chorizo, tajadas de plátano, gallo pinto y chimichurri con su ensalada de tomatito. Y también ofrecemos lo que es el indio viejo, ¿verdad? Acompañado con maduro frito, ensalada y arroz. Tenemos la sopa de res, ¿verdad? Que lleva el sabor y el sazón de los nicaragüenses. Escuchó que dijo indio viejo, ¿verdad? Le cuento. Se trata de carne desmenuzada, mezclada con masa, parece puré y se acompaña con arroz, plátanos fritos y repollo. Queremos que nuestras tradiciones, que nuestros platillos, que nuestra gastronomía esté presente acá. También encontramos yuca sancochada, pero en este caso la llaman vigorón. Vea cómo se prepara. Una persona vio que había un tónico que se llamaba vigorón que era para un estimulante del apetito. Entonces utilizó la palabra vigorón, que es un plato muy característico que se compone de yuca, de chicharrón y ensalada. Una familia nicaragüense radicada en El Salvador que está ofreciendo su gastronomía desde esta cocina. Y vea la variedad. Aquí hay para todos los gustos. Bueno, se ve delicioso todo, definitivamente hay que probarlo. También les contamos que este día INSAFORP hizo el lanzamiento de una nueva oferta de programas a través de plataformas digitales con las que busca formar a más de 7.000 personas. Se espera formar a más de 7.000 personas durante el primer trimestre del 2021 con la nueva oferta de plataformas educativas en línea nacionales e internacionales de INSAFORP. Entre los programas que ponemos a disposición, los cuales más adelante se abordarán con más detalle, puedo mencionar marketing digital, desarrollo web, programas de apps, graphics and design, negocios digitales, big data, ofimática, redes sociales y trabajo remoto. INSAFORP está invirtiendo más de 1.3 millones de dólares, pues se financiará el 100% de los costos. La iniciativa prioriza el enfoque hacia la dinámica de la transformación digital. Nuestra plataforma es una plataforma muy intuitiva, muy amigable, tiene muchos recursos multimedia, de los cuales van a encontrar texto, van a encontrar audio, videos, prácticas y simulaciones. Esto permite que el estudiante de una manera autodidáctica pueda aprender de una forma bastante rápida.
Cada plataforma en su conjunto integra planes de formación, concursos prácticos que tienen a su base la flexibilidad de estudios con acceso a las 24 horas. Este es un informe de Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y la ministra de Vivienda, Michelle Sol, continúa desarrollando el programa de reasentamiento a familias que vivían en la comunidad del Bambú, catalogada como de alto riesgo e inhabitable. 5 familias fueron beneficiadas con entrega de títulos de propiedad con una inversión de más de $50,000. Gracias a Dios, pues los estuvo bien, pues después de estar en una parte peligrosa. Y primeramente pues dándole gracias a Dios pues que Dios les tocó el corazón a ustedes pues, y si no es como dice, si no es Dios no somos nada. Estoy agradecida primeramente con Dios y después con todas las personas que hicieron posible a dar mi casa. Estoy muy agradecida y que Dios me los bendiga y gracias al señor presidente y a toda su comitiva. Y avanza el proceso de preparación de las elecciones 2021. Hoy se entregaron credenciales en el Departamento de La Paz a miembros de las juntas electorales municipales. Este martes, 107 miembros de la Junta Electoral Municipal de 220 fueron juramentados y acreditados para representar este 28 de febrero en las distintas ciudades del Departamento de La Paz. Así lo mencionó Ernesto Soto, presidente de la Junta Electoral Departamental. No, ahorita tenemos para juramentar, juramentados todos. Todos los 22 municipios, son 220 miembros, 110 propietarios y 110 suplentes. Pero credenciales solo han venido 107, así que solo les vamos a entregar a esas 107 personas. Este día estamos haciendo entrega de credenciales a los miembros de la Junta Electoral Municipal. También les estamos entregando sus respectivos sellos, almohadillas, instructivos, códigos. Este día los hemos juramentado y a partir de este día pues ellos toman posesión, van a hacer su acta de instalación con fecha 12 de enero, porque esa es la fecha que traen las credenciales. Así que a partir de este día quedan debidamente instalados, ya funcionando, pueden reclamar sus locales ya en sus diferentes municipios y este día pues ya toman posesión. Y es que mencionar que la Junta Electoral Municipal, GEM, es un organismo electoral temporal que coordina y supervisa el proceso electoral y las juntas receptoras de votos de su municipio, según el artículo 98 del Código Electoral. Este es un reporte de Dani Guarita. Veamos noticias empresariales. Farmacia San Nicolás, conscientes de la importancia en el cuidado de la salud y en la adquisición de medicamentos, sigue trabajando prioritariamente para favorecer a toda la población salvadoreña con el surtido más completo en medicamentos y productos de conveniencia. Este año, la cadena líder presenta a sus clientes más y nuevos beneficios con su tarjeta Cliente VIP, quienes además de gozar de hasta un 25% de descuento en medicamentos en toda forma de pago, ahora pueden obtener más beneficios. La tarjeta Cliente VIP además trae incorporados $1,150 a favor del titular, los cuales consisten en una ayuda económica que Farmacia San Nicolás otorgan en caso de accidentes y los cuales se desglosa de la siguiente manera: $150 gratis en medicamentos y $1,000 por muerte accidental para el beneficiario. El sistema FedeCrédito, con el objetivo de premiar la fidelidad y preferencia de sus tarjetavientes, realizó el sorteo de 4 Volkswagen Jetta Highline de la promoción Enciende la alegría de comprar de las tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito. Como sistema FedeCrédito, nos sentimos complacidos al premiar de esta forma la preferencia de nuestros tarjetavientes. Felicitamos a los afortunados ganadores de los 4 Volkswagen Jetta Highline que inician este 2021 con la alegría de estrenar carro nuevo. Les invitamos a seguir disfrutando de todas las promociones y descuentos que ofrecen las tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito. Si aún no tienen la suya, pueden acercarse a las cajas de crédito o a los bancos de los trabajadores para conocer más todos los beneficios que ofrecen.
comentó el licenciado Carlos Cibrián, gerente de tarjetas de Fede Crédito. Revisemos información centroamericana. Las autoridades de Honduras han lamentado la respuesta de Guatemala a la caravana de migrantes que llegó el fin de semana a la frontera con el propósito de cruzar hacia México en su ruta hacia la frontera sur de los Estados Unidos, mientras que Guatemala dijo hoy que seguían adelante con el regreso de migrantes a la frontera con Honduras. La caravana de migrantes hondureños se disipó en Guatemala y la mayoría de migrantes ha retornado a su país ante la imposibilidad de continuar su trayecto hacia la frontera con México. Después de un último enfrentamiento registrado en el kilómetro 177 en la aldea Vado Hondo, Chiquimula, los migrantes se dispersaron. Algunos intentaron evadir la seguridad entre los poblados cercanos, pero en la región hay instalados varios puestos de seguridad donde no se les permite continuar si no presentan su identificación y su prueba de COVID-19. Entonces son retornados en buses a la frontera. Según las últimas cifras del Instituto Guatemalteco de Migración, 3.329 hondureños han sido devueltos a su país y remitidos a migración, entre ellos 461 menores de edad. Sin embargo, no hay cifras exactas de cuántos permanecen en el territorio en grupos pequeños. Guatemala reclamó a Honduras su poca colaboración al no evitar que sus ciudadanos crucen la frontera y resaltó el apoyo recibido del gobierno de México para contener la masiva movilización. Estamos queriendo es evitar que continúen en su trayectoria para llegar a frontera mexicana, donde no se les dejará pasar y donde se podrá, si no lo evitamos, podemos tener una potencial crisis humanitaria de gran escala en nuestras fronteras en territorio guatemalteco. Algunos migrantes hondureños han indicado extraoficialmente que volverán en una nueva caravana el 25 de enero. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Nos quedamos en Centroamérica. Continúan en incremento los casos de COVID-19 en Honduras. Se habla de hospitales colapsados. Para actualizarnos, saludamos a la periodista Merari Borjas. Ella trabaja para Impacto BTV ahí en Honduras. Adelante. Compañeros y televidentes de la red de noticias Salvavisión en Honduras, los casos y muertes por COVID-19 lamentablemente van en incremento, con unidades de cuidados intensivos totalmente colapsadas en los hospitales de las principales ciudades del país como ser Tegucigalpa y San Pedro Sula. Para esta tercera semana de enero, los contagios aumentaron en más de un 70% en los centros de estabilización, mejor conocidos como triajes, con más de 400 atenciones a diario a nivel nacional. Y los pacientes graves superan los 17 a diario, a tal grado que este día ya se reporta la primera muerte de un hondureño en un triaje a la espera de un cupo para ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos. Y los médicos proyectan que esta situación se va a repetir ante el aumento de casos y la saturación de las unidades UCI. Para este día se registran más de 134.000 casos y las muertes superan las 3.360 en cifras oficiales, pero podrían ser el doble o hasta el triple según epidemiólogos. Durante los últimos días, los hospitales y triajes permanecen abarrotadas las 24 horas del día. Y lo más alarmante es que esta segunda ola de contagios se desconoce si la nueva cepa ya circula en el país. Durante los últimos días, los hospitales y triajes permanecen abarrotados las 24 horas del día. Y lo más alarmante es que durante esta segunda ola se desconoce si la nueva cepa ya circula en el país ante el gran número de enfermos. Además, las personas llegan muy críticas en busca de tratamiento y mueren rápidamente tras ser hospitalizados. A diario, el país registra un aproximado de 20 muertes por el nuevo coronavirus de manera oficial. Y se proyecta que para las próximas semanas los casos y fallecimientos sigan en aumento. Durante las últimas semanas los casos de COVID-19 y las muertes se mantienen hacia la alza y se espera que en las próximas semanas el sistema de salud pueda colapsar si no se logra frenar la pandemia. Así la situación en nuestro país con el nuevo coronavirus desde Tegucigalpa, Honduras. Les informó Merari Borjas. Y la crisis del coronavirus representa la mayor amenaza para la salud mental desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que dicen algunos expertos. Miedo a morir, a tocar y a dejar de respirar.
La devastación mental a la que la humanidad se está enfrentando tendrá que ser una de las prioridades en el cuidado de salud pública, nos dijo el doctor Adrian James, presidente del Royal College of Psychiatrists en el Reino Unido. Afecta el sistema neurológico y sabemos que ha habido informes de personas que padecen directamente una enfermedad mental como depresión o psicosis o demencia como resultado del COVID. Según el doctor James, la pandemia tiene un efecto particular en niños y adolescentes que se encuentran en una etapa formativa de sus vidas. Se están perdiendo las oportunidades de socializar cara a cara, mezclarse en grupos, ir a la escuela y contar con el apoyo de los profesores y también el apoyo de familias más amplias. La combinación de la enfermedad con la incertidumbre económica y el aislamiento social agravan la carga emocional, afirmó James. Sabemos que la enfermedad mental está muy determinada socialmente. Entonces, si no tienes trabajo y tu vivienda es pobre, si eres pobre, entonces es más probable que padezcas una enfermedad mental. También agregó la importancia de diseñar planes gubernamentales que garanticen el acceso al tratamiento de padecimientos mentales. Realmente financiar las consecuencias a largo plazo del COVID y aprender algunas lecciones de esto, porque sabemos que los efectos en la salud mental de COVID tienden a durar aproximadamente un par de años más allá de pandemias similares. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y Estados Unidos superó las 400,000 muertes por coronavirus, mientras la curva de contagios continúa en aumento. Al cumplirse un año de reportarse los primeros casos de COVID-19 en Estados Unidos, el país sumó 1.800 nuevas muertes en las pasadas 24 horas, superando así los 400,000 fallecimientos atribuidos a la pandemia. Ese número es casi el doble del reportado por el país, con la segunda tasa de mortalidad por coronavirus más alta en el mundo. Este auge sostenido de casos es una prueba soberana de que nuestra región y nuestro mundo no están controlando este coronavirus. De hecho, en demasiados lugares, las políticas públicas no son congruentes con la gravedad de la situación. Estoy particularmente preocupada por las próximas semanas. En toda nuestra región, especialmente en América del Norte y del Sur, muchos hospitales están operando a su capacidad o muy cerca. Estados Unidos reportó este martes más de 141,000 nuevos contagios, siendo California el estado con el mayor número de nuevos casos, superando los 28,000. Texas está en tercera posición después de Nueva York, pero en la ciudad fronteriza de Laredo ya se están quedando sin camas de hospital para atender a los enfermos. En verano pudieron hacer traslados masivos de pacientes a San Antonio. Nos comunicamos con San Antonio y también están a una capacidad muy alta. Así que las cosas son diferentes ahora, un poco más sombrías. Por lo pronto, instalarán carpas afuera de los hospitales para atender a los pacientes. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Restaurantes en la Ciudad de México están volviendo a abrir a partir de esta semana después de que el gobierno de la ciudad autorizó su apertura para reactivar la economía de este sector. Restaurantes de la Ciudad de México vuelven a abrir a partir de esta semana después de que el gobierno de la ciudad autorizó su apertura para reactivar la economía de este sector, que fue afectado cuando las autoridades regresaron al semáforo epidemiológico rojo y que solo permite actividades económicas esenciales desde el pasado mes de diciembre. Estamos hoy aquí de vuelta buscando en que nos empiece a caer un poco de gente, pero pues es difícil la situación. Si es difícil porque pues todas las familias que trabajamos aquí pues necesitamos dinero para mantener a nuestras familias, y la empresa nos está dando la oportunidad de que pues trabajemos para nosotros en realidad. Para poder abrir, los restaurantes tienen que cumplir con reglas que el gobierno ha establecido, como dar servicio en lugares al exterior, uso obligatorio del código QR, separación de las mesas de 1,5 metros y cerrar a las 18 horas. Los trabajadores de restaurantes han señalado que desde que comenzó la pandemia a comienzos del 2020 han tenido problemas económicos, ya que muchos de ellos obtienen la mayor parte de sus ganancias de las propinas que reciben de los comensales. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.
Y el volcán más activo de Europa, el Etna, en la isla italiana de Sicilia, entró en erupción dejando espectaculares imágenes de lava y llamas. La actividad del volcán ha generado una nube de gases y cenizas volcánicas que se han posado en las lomas del Etna y que han alcanzado en algunos puntos la localidad cercana de Fleri. En las últimas horas se confirmó que la nube volcánica ya no estaba presente en la atmósfera y que los flujos de lava se encontraban ya en proceso de enfriamiento. Así es, estaremos pendientes de Pizarrón Deportivo luego de esta emisión de Noticiero Hechos. Agradecemos su sintonía como todos los días. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Que tengan buena noche.